gusto con saludarlos. Los invito a desarrollar el plan remoto número 2 del lenguaje. ¿Ya? Primero que todo, ¿cierto? Colocar su nombre. ¿Ya? Fijarse bien en la fecha de inicio del plan y la fecha de entrega del plan, ya que es el 14 de mayo. A continuación les voy a presentar una pauta de evaluación, ya que es aquí donde tienen que colocar mucha atención, porque con esta pauta se va a evaluar la actividad que van a realizar en esta guía. ¿Ya? En la primera parte está el contenido de la actividad que van a tener que desarrollar para poder evaluar. ¿Ya? Después tenemos aquí las habilidades. ¿Cómo van a desarrollar esta actividad? ¿Ya? Los pasos que tienen que seguir para desarrollarla. Y finalmente, ¿cierto? ¿Cuál es la disposición que ustedes tienen para desarrollar la actividad? ¿Ya? Aquí tengan presente que también se evalúa la fecha de entrega, ¿ya? Por eso es importante que lo entreguen en la fecha indicada, ya cuando finalice el plan. Más abajo aparece la actividad, ya que van a comenzar a trabajar en su guía, ya que es la actividad de comprensión lectora, ¿verdad? Donde van a tener que leer un cuento que está en su libro de tercero, ya del año pasado, ¿ya? Así que tienen que trabajar con su libro. Van a trabajar en la página 39 de este libro, ¿ya? Aquí hay un cuadrito en donde, ¿cierto? Se destaca la estructura del cuento, ¿ya? Cosa que ya hemos visto anteriormente en las otras clases, ¿ya? Aquí van a leer un cuento que se llama Mi mamá es preciosa, ¿ya? Una vez leído el cuento, van a comenzar a desarrollar, ¿cierto? Todas las preguntas, a completar los cuadros que aquí están, eh, con respecto a ese cuento que van a tener que leer, ¿ya? Una vez finalizada esta actividad, ojo aquí, una vez terminada esta actividad, entonces va a comenzar la actividad evaluada, ¿ya? Y esta es la actividad que se va a evaluar en la pauta que les mostré en un principio. Ya, para ello, ustedes tienen que seguir muy bien las instrucciones que aquí se dan, ¿ya? Van a tener que elaborar un cuento, ¿ya? Usar toda su creatividad. Y lo primero que deben hacer es generar ideas, ¿ya? Una lluvia de ideas donde ustedes puedan comenzar a crear su historia, ¿ya? Pueden pensar en situaciones que a lo mejor ustedes han vivido, de cosas donde lo han pasado bien, viaje, alguna anécdota, cumpleaños, fiestas familiares, en fin, o alguna historia que tengan con algún amigo o amiga, ¿ya? Ahí, empezar a generar muchas ideas para pensar, ¿cierto?, en cuál de ellas van a crear su cuento, con cuál de ellas van a crear su cuento, ¿ya? Y luego nos vamos a planificar. Después de las ideas, vamos a planificar. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a pensar en los personajes que quiero que participen en mi historia, ¿ya? Entonces aquí colocamos los personajes. Pueden ser uno, dos, tres. Ahí ustedes tienen que ver, ¿ya? Pero no lo hagan con más de 3 o 2 personajes, ¿ya? Con 2 estaría bien. Luego tienen que describir el ambiente, ¿ya? ¿Dónde se va a desarrollar este cuento? Luego nos vamos aquí al problema, ¿cierto? Que como en todas las narraciones y cuentos hay un problema o un conflicto. Entonces, ¿qué te van a escribir? ¿Cuál podría ser el conflicto de esta historia? ¿Ya? Y finalmente, ¿cuál va a ser la solución? Recuerden que la solución, ¿cierto? Siempre está en el desenlace, ¿ya? En el final de nuestra historia. Una vez planificada, entonces, parte de nuestra narración, ¿cierto? Del cuento, van a hacer un borrador, ¿ya? Van a hacer un borrador en una hojita en donde ustedes van a ir corrigiendo, ¿cierto? Las ideas, la ortografía, ¿cierto? Los puntos, las comas, las mayúsculas, en fin, ya y van a corregir. Y una vez que esto ya esté definitivo, ustedes lo van a poder recién pasar a esta hoja, ¿ya? A la hoja definitiva que está aquí en la guía. Y aquí van a transcribir entonces su cuento, ¿ya? Ahí tienen marcadito, donde tienen que colocar el título, el inicio, el desarrollo y el desenlace, ¿ya? Y además de eso, van a tener que dibujar. Entonces aquí, en este cuadrito, ustedes van a dibujar representando alguna parte, ¿cierto?, del cuento. Pueden dibujar los personajes, el ambiente donde transcurre esta historia, ¿ya? Tienen que representar entonces su cuento con un dibujo. Y finalmente yo les voy a dejar aquí esta tablita de corrección, ¿ya? Esta es una pauta de corrección que yo les quise colocar aquí para que ustedes pudieran ir corrigiendo su borrador,